Dice la Navidad, el solsticio de invierno y el chamanismo circumpolar. Una historia de dioses, magos, monjes, árboles sagrados, setas mágicas, renos y chamanes. Por Carl G. Wagner. La fecha de Navidad. Se está bastante seguro de que el nacimiento de Jesús de Nazaret, que se conmemora en gran parte del mundo cristiano en la noche del 24 al 25 de diciembre, no fue en realidad por aquella época del año. Los textos de los evangelios, en especial el de Lucas, por ejemplo, nos dice que los pastores que recibieron la presencia anunciadora del ángel pernoctaban al raso, cosa que comprensible en los comienzos del invierno y mucho más apropiada de la primavera ya entrada. ¿Puedes apagar el parlante? En cualquier caso, a los primeros cristianos esta cuestión parece no haberles importado mucho. En realidad, no les importaba casi nada. Ellos, partícipes de una religión que guardaba ciertas semejanzas, salvo su carácter monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? ¿Un mono? O sea que ellos tenían muchos dioses. No, al revés, tenían un solo dios. Solo un dios. Con otros cultos mistéricos de la antigüedad, en los que la muerte y posterior vuelta a la vida de la divinidad que se adoraba constituía una promesa y garantía de una vida venturosa en el más allá. Celebraban sobre todo la Pascua de la Resurrección. ¿Qué era la Pascua de la Resurrección? El día de Pascua. ¿En qué se festeja el día de la Pascua de Resurrección? Felicidad. ¿Cuándo qué? Cuando resurre. ¿Y qué es resurgir? ¿Qué es resucitar? Un reno. No. Resurregir viene de la palabra o verbo vivir o renacer. Muy bien. ¿Y a quién se refiere que renació? Diosito. Al Cristo, ¿no? Al Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Durante los primeros siglos de los tiempos cristianos, teólogos y expertos empezaron a discutir la fecha del natalicio, o sea, del nacimiento del Cristo, sin lograr mucho consenso, o sea, no se ponían de acuerdo. El 6 y el 10 de enero, el 25 de marzo, el 15 y 20 de abril, el 20 y el 25 de mayo. Y al final se quedó De con junio. Esta última propuesta por Clemente de Alejandría fueron algunas. Durante la iglesia armenia luego la iglesia armenia fijó la conmemoración del día 6 de enero y otras iglesias orientales 2 días después. De hecho, estas fueron las 2 primeras fechas en las que la cristiandad celebró la llegada del Hijo de Dios a este mundo. Pero no es hasta el año 345, durante el pontificado del Papa Julio I, otros autores lo sitúan entre el 354 y el 360, durante el pontificado de Liberio, que se fijó definitivamente en la noche del 24 al 25 de diciembre. ¿Pero qué representa el Papá Noel? Por eso vamos a ver aquí qué dice. Papá Noel representa la Navidad. Representa la alegría. Fecha en la que el mundo romano se celebraba el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invencible. Conmemoración muy popular con la que se festejaba la llegada del solsticio de invierno. Y bueno, ahí hay unas imágenes. Dice, el solsticio de invierno. En todo el mundo antiguo, esta fecha, la del solsticio de invierno, había tenido un gran significado, una gran significación, pues se trata del momento en el que el astro diurno, o sea, ¿qué? ¿Cuál es el astro diurno? El sol, llega a su punto más bajo y parece, durante unos días, permanecer fijo y lejano en el ecuador celeste. Luego comenzará su ascenso como Sol Invictus y los días se irán haciendo más largos, anunciando así la llegada de la lejana primavera. Por todas partes se celebraba ese renacimiento del sol y de las poderosas fuerzas de la naturaleza que lo acompañan.
Resulta muy significativo que las primeras culturas urbanas de la antigüedad situaran el nacimiento de sus jóvenes dioses de carácter solar, como Osiris, Horus, Dionisos, Apolo o Mitra, justamente en este momento del año. En Roma, la celebración de las Saturnalias, ¿a qué le suena Saturnalias? Saturno. Antiguas fiestas campesinas en honor a Saturno, o sea, Saturno para los romanos es un dios. O sea, es un planeta Saturno, pero los dioses les... Pero los romanos lo ven como un dios. Símbolo de la abundancia que había revivido para adquirir gran importancia tras la derrota ante Aníbal en el lago Trasimeno, ante Aníbal en el lago Trasimeno en el 217 a.C., lo que motivó, al parecer, una oleada de fervor religioso. Tenía lugar en la semana comprendida entre el 17 y el 23 de diciembre y constituía en realidad un rito de rebelión, durante el cual el orden del mundo quedaba trastocado y se invertían los papeles sociales. Cesaba toda actividad pública y cualquier arte y oficio. Se celebraban grandes banquetes en los que los señores servían y festejaban a sus esclavos. Se intercambiaban regalos y se bebía y se practicaban juegos de azar. Mira, aquí está el dibujo para que lo mires. Ah, como el juego de bingo. En otros lugares de Europa, especialmente entre los pueblos germanos, que tardaron más en ser romanizados y cuya cristianización fue más tardía e imperfecta, las celebraciones del solsticio de invierno perduraron, en su esencia más rústicamente pagana, hasta bien entrada la Edad Media, allá por el siglo X de nuestra era. Dichas celebraciones tenían mucho que ver con la adoración del árbol sagrado o árbol del mundo de los antiguos chamanes, así como los señores del invierno, con los que a menudo aquellos se relacionaban. Mira, estas son las piedras Stonehenge, Alex. Durante el solsticio de invierno, el sol se ve en medio de las piedras. ¿Por qué? Así nuestros antepasados sabían cuándo era la fecha. El abuelo invierno, Old Man Winter, se vincula a los señores del invierno, que estaban muy relacionados con algunos espíritus de las montañas y con los de ciertos árboles de las antiguas creencias de los chamanes nórdicos. Entre estos figuran el Padre Invierno o Padre Escarcha, Father Frost, que en Rusia era conocido como Ded Moros, literalmente abuelo escarcha, y que va acompañado de su sobrina Snegurka, doncella de la nieve, así como también algunos espíritus, son representaciones, hija, así como algunos espíritus o duendes del invierno, como Jack Frost, Juanito Escarcha, que no son sino la antropomorfización de ciertos fenómenos naturales propios de la estación, tal como el viento helado, la nieve y la escarcha. Apaga el baño. Todos estos señores o espíritus del invierno poseían originariamente unos rasgos poco benévolos. Ded Moros, por ejemplo, era un hechicero que secuestraba niños y congelaba a la gente. ¿Por qué? Y también Cuidado con las tijeras. Y también hay un señor que es de la Navidad. Hay muchas personas que es de la Navidad. ¿Y como dijiste hace rato? Mira, escucha, dice. Ded Moros, por ejemplo, era un hechicero que secuestraba niños y congelaba a la gente, pero que fueron suavizándose posteriormente a raíz de la cristianización y de su contaminación con la figura de San Nicolás. Mira, aquí hay representaciones del abuelo invierno, mira.
Vaya, qué feo. Eso ya lo he visto. Los Y vikingos. también hay otros. Y también los vikingos. Los vikingos. Dice, los vikingos y otros pueblos nórdicos agasajaban con comida y bebida al abuelo invierno para que fuera benévolo y llegado el momento partiera sin resentimiento para dar paso a la nueva vida, la primavera. Mira las representaciones. ¡Wow! ¡Qué Death Moros, bonito! abuelo escarcha de los pueblos eslavos y su sobrina la doncella de la nieve. Mira, otra representación. Padre invierno y padre escarcha. Father Winter and Father Frost. O sea, se parece a Santa Claus, ¿ya viste? Entonces, en la vida fue Santa Claus. Es una representación. Mira, Juanito Escarcha. ¿Él? Ujú. Oh, mira qué bonito. Las tradiciones paganas y San Nicolás. En las tradiciones de las regiones circumpolares, el caballo es uno de los animales chamánicos, junto al perro o el lobo por excelencia. Aunque ausente en nuestra Navidad, el caballo era la montura de San Nicolás, en el que se habían fundido en gran parte de Europa dos tradiciones muy distintas. Por un lado, la figura histórica de Nicolás de Bari, convertido en santo posteriormente. De otro lado, la del abuelo invierno, común en las celebraciones paganas de los países nórdicos. Este último se relaciona a su vez con los señores del invierno. De hecho, es uno de ellos, así como con los espíritus de las montañas y con los que habitan en ciertos árboles que son considerados mágicos o sagrados, como ya hemos visto. Mira. Uno. De esta forma que el San Nicolás medieval terminó montando sobre un caballo blanco, un caballo mágico que, al igual que el de Odín, divinidad nórdica a la que se le suele atribuir los rasgos propios de un chamán, volaba surcando el cielo nocturno, en este caso sobre los tejados de las casas, para dejar sus regalos en el solsticio de invierno. Algo que en la Europa precristiana era solo propio de algunas divinidades paganas y, aún antes, un rasgo típico de los chamanes en casi todas partes. Mira, ahí está Odín, representaciones de Odín en su caballo. Parece un mago. Ahí está San Nicolás a caballo. Ah, parece el Papa Francisco. Son muchos los milagros que se le atribuyen a San Nicolás, pero algunos han perdurado a través de los siglos y son muy conocidos por los devotos del santo y por los no devotos. Protegía y ayudaba a los jóvenes de edad casadera o en busca de marido. Se cuenta que en una ocasión supo de 3 jovencitas que pretendían casarse, pero su padre no podía pagar la dote correspondiente. Al saberlo San Nicolás, pretendiendo realizar la caridad sin ser visto, dejó caer por la chimenea unas monedas de oro que, coincidentemente, cayeron en unas medias de lana que las jóvenes habían dejado secando. No sé, pregúntale a tu hermana dónde están. Ahí están en el cuarto. Por eso se cuelgan las medias tejidas que sirven para recibir regalos en Navidad. Por dicho motivo se representa frecuentemente con 3 monedas de oro. Mira, árboles sagrados y setas mágicas. Cristianización y reminiscencias paganas. La confluencia de las creencias de los pueblos nórdicos, celtas y eslavos, que aún contenían vestigios de un antiguo sustrato chamánico con el cristianismo, acabó terminando en una fusión de elementos en la que, sin embargo, algunos perdieron su originario y antiguo sentido bajo una forma cristianizada. Los ritos en torno al árbol sagrado, árbol del mundo y árbol de la vida, el fresno para los celtas y escandinavos, y el pino o abeto para los pueblos bálticos y los pastores de renos siberianos, así como el culto al roble, árbol sagrado de gran parte de Europa, o el abedul, otro árbol sagrado de los celtas, bajo el que crece la amanita muscaria,
o sea, la manita muscaria es un hongo. Confluyeron finalmente en la representación del árbol cristiano de la Navidad en todos los países, pero purgada en parte de sus antiguas connotaciones chamánicas y druídicas. Después de siglos de cristianización, esta seta mágica y visionaria, hogar de un tipo de diminutos gnomos y de una amplísima difusión geográfica y cultural, se siguió utilizando como adorno del árbol de Navidad. Mira los honguitos, sí, Nosotros no tenemos. son alucinógenos. Mira los chamanes, mira, ven a ver. En todas partes, el trance extático ha singularizado al chamán como especialista en el contacto y comunicación con los mundos situados más allá de la percepción ordinaria. Una carta de uno pintado. Ya, respeta. Oh. Mira, Una oreja pintada. ya, en las regiones circumpolares, los antiguos chamanes acostumbraban a realizar la recolección del hongo mágico, que crecía bajo las coníferas para sus ritos de solsticio de invierno, coincidiendo con la migración de las manadas de renos, que bajaban desde las montañas hasta los valles, menos azotados por los fríos vientos que anunciaba la llegada de la estación invernal y que también gustaba de ingerir la seta. O sea, los renos se comían los hongos. Las setas. Entonces por eso volaban. Sí, mira. Druidas recolectando plantas mágicas durante el solsticio de invierno. Mira, el vuelo mágico de Santa Claus. Ahora Santa Claus vuela en el cielo nocturno de la Navidad en un trineo tirado por renos. En muchas antiguas tradiciones paganas europeas, el alma del difunto es conducida al otro mundo guiada por un ciervo o un berraco, animales mágicos que son también la montura de los propios chamanes, al igual que caballos y corzos. ¿De dónde salieron los renos mágicos de Santa Claus? Fueron los holandeses quienes llevaron consigo a San Nicolás a América del Norte, al que en su lengua llamaban Sinterklaas, de donde procede finalmente nuestro Santa Claus. Posteriormente, Clement Moore, en su famoso poema Una visita de San Nicolás, publicado allá por 1824 en el Sentinel del Nueva York, quien, conocedor al parecer de lo que los lapones fijaban la llegada del Padre Invierno, en el momento en el que se producía la migración de los renos, seguramente los más inteligentes de los cérvidos los incorporó a la leyenda navideña. Así que el Padre Invierno, convertido en San Nicolás y luego en Santa Claus, fue provisto de un trineo tirado por renos, que en un principio eran solo 8. Para esto, Moore se pudo inspirar en las leyendas escandinavas, en las que Odín cabalgaba sobre un caballo de 8 patas. Curiosamente, los nombres de 2 de los renos son Trueno y Relámpago, y en el folclore popular, así como en las leyendas clásicas, las tormentas y los rayos están a menudo relacionadas con los hongos. Hola, yo soy un gatito. Yara. Miau. Mira los dibujos. Uy, ¿quién es él? Representación de Santa Claus. ¿Y Mira. quiénes son esos? He visto unos videitos que hay unos duendes que son traviesos y hacen travesuras por las noches, ¿verdad? Son travesuros. El Santa Claus de Moore era, no obstante, enano y delgado como un duende. Tal vez un duende de los que habitan las setas mágicas, amanitas muscarias, con las que los renos y los chamanes del entorno circumpolar acostumbraban a intoxicarse. No lo sabemos, pero en muchas de estas poblaciones, los antiguos chamanes realizaban sus vuelos sobre renos después de haber ingerido el hongo. La transformación posterior en un anciano regordete y jovial, vestido de rojo y blanco, se debe a la mano del dibujante satírico Thomas Nast,
en sus tiras navideñas para el Harper's Weekly allá por 1863, aunque aún lo representaba como un gnomo colándose por las chimeneas. No obstante, parece que en un principio Nast dibujó a Santa Claus como lo había imaginado Moore, para enseguida variar su aspecto. Ahí está el Santa Claus de Nast. Era delgadito y bajito. Chato. Muy a menudo se cree que fue el ilustrador Haddon Sundblom en 1931 quien por encargo de Coca-Cola diseñó la imagen de Santa Claus que todos conocemos, privándole de su aspecto anterior de gnomo y dándole características humanas de abuelo gordo y bonachón. Con ello se perdía gran parte del misterio que hasta entonces le había acompañado, pero se ganaba en cambio millones de dólares. Pero no es cierto. Algunos años antes, en la década de los 20 del pasado siglo, Norman Rockwell, famoso ilustrador y fotógrafo, se hizo eco del Santa Claus rechoncho de Nast y comenzó a dibujarlo con traje rojo para las portadas del The Saturday Evening Post. Anteriormente, San Nicolás había vestido de verde y el Padre Invierno del blanco de la nieve, como el francés Bonhomme Noël, de donde proviene nuestro Papá Noel. El primer traje de Santa Claus había sido también de color verde, como corresponde a la vestimenta de los duendes. Mira. Sí, eso ya lo sé. Ahí está de color verde. Santa Claus como un gnomo y traje verde. ¿Pero no era rojo? Porque te están diciendo que después cambió. El acebo, el muérdago y el árbol de Navidad. El acebo es uno de los adornos típicos de la Navidad. ¿No era todo rojo así como yo lo No, pinté de chiquito? antes no. Era una planta mágica en muchos lugares de la antigua Europa. Para los celtas era portadora de buena suerte, por lo que se plantaba cerca de las casas con el fin de protegerlas y formaba parte de las celebraciones del solsticio de invierno para que proporcionara buena fortuna y prosperidad. Curiosamente, tiene propiedades medicinales, como diurético, reductor de la fiebre y sedante, aunque uno de sus alcaloides, la teobromina, produce efectos estimulantes y cardiotónicos, lo que le relaciona con los antiguos herbarios, mientras que las bayas rojas de los especímenes hembras, pues se trata de una planta diódica, son sumamente tóxicas. Por otro lado, es también alimento de ciervos y corzos, por lo que se relaciona doblemente con la Navidad, por su presencia en los rituales paganos del solsticio de invierno y por constituir parte de la dieta de los renos de Santa Claus. Santa Quiso. El muérdago era una planta sagrada de los druidas, que solo apreciaban aquel que nacía en los robles y cuya recolección, que tenía lugar en ambos solsticios, estaba acompañada de complejos ritos, como suele ocurrir con todas las plantas mágicas. Aunque en este caso no se le conocen propiedades intoxicantes, ha sido muy repudiada desde antiguo por sus virtudes médicas. ¿No es cierto? Ha sido muy reputada desde antiguo por sus virtudes médicas, hoy reconocidas por la ciencia, así como afrodisíacas. En cualquier caso, los rituales de los druidas, que utilizaban otras plantas como el beleño o el eléboro negro, son con fines medicinales y mágicos, incluían la intoxicación con la amanita muscaria, de tal manera que cuando salían a orinar en la nieve, algunas personas humildes aguardaban para poder recoger los restos del hongo eliminados con la orina, como sucede aún actualmente en algunas tribus indias de Canadá. También utilizaban fumigaciones realizadas quemando las ramas de árboles como el cedro blanco o el enebro de las nieves, cuyo aceite esencial contiene tujol, de efectos psicoactivos y visionarios, y que era igualmente empleada como remedio mágico para combatir las plagas y los malos espíritus. Es muy probable, además, que
que la leyenda medieval que atribuye a un monje cristiano la costumbre de adornar un pino por las Navidades no tenga una base muy sólida. Cuando San Bonifacio fue a evangelizar a los pueblos germánicos, se cuenta que arrancó un roble sagrado y en su lugar plantó un pino y lo adornó con manzanas para simbolizar el pecado original y con velas que representaban la luz que Cristo había traído al mundo. No obstante, la costumbre de adornar los árboles durante el solsticio de invierno era muy anterior. Y por otra parte, el pino o el abeto era un árbol mágico para muchas de estas poblaciones europeas, que veían en él una representación del árbol del mundo, que es, al mismo tiempo, el árbol de la vida y la inmortalidad, y a cuya sombra suele crecer la seta visionaria. Parece más bien que nuestro monje tuvo que aceptar una vieja costumbre pagana, rodeándola de un significado cristiano. ¿Conseguiría que sus feligreses dejaran de ingerir el hongo sagrado durante las celebraciones del solsticio de invierno? ¿Puedes hacer? ¡Feliz solsticio de invierno!